Cordial saludo, mi nombre es Camila Álvarez y les voy a presentar un diseño de pavimentos con el método AASHTO de 1993. Como datos principales tenemos las características del proyecto, el tránsito de diseño que es 2 millones equivalente a 8.2 toneladas y una subrasante con un CBR de 3.5. En característica de los materiales tenemos como subbase un CBR del 30%, un aporte al drenaje regular, por lo tanto un coeficiente de drenaje del 0.90. Como base granular tenemos un CBR del 80%, un aporte al drenaje bueno y un coeficiente de drenaje de 1,075. En la mezcla asfáltica tenemos una estabilidad Marshall de 7500 Newton. Esta es la fórmula general que hay en la norma AASHTO. Ahí podemos observar los datos que tiene la fórmula, lo que significa cada dato, y como referencia tenemos las tablas que nos da la norma AASHTO. Nos da un nivel de confianza para una vía secundaria de un 85%. Como servicialidad inicial tenemos que para asfalto el PO es 4.2. Como servicialidad final tenemos que para una vía secundaria es 2.0. El error normal combinado SO para una construcción nueva y para un pavimento flexible es de 0,45. Empezamos con el módulo resiliente de la subrasante en función del CBR. Tenemos que MR es igual a 1500 por 3.5, que es nuestro CBR, y nos daría 5250 PSI, que es nuestro módulo resiliente. Como coeficiente estructural de la capa asfáltica, tenemos que A1 es igual a 0.0078 por la estabilidad Marshall elevada a 0.441. Reemplazando la estabilidad Marshall por los 7500, tendríamos un coeficiente estructural para la capa asfáltica de 0.4. Y esto está dentro del rango y nos cumple con lo que pide la norma. Procedemos a calcular el módulo dinámico de la mezcla despejándolo de la fórmula de coeficiente. Tendríamos como módulo dinámico A1 sobre 0.0052, esto elevado a 1 sobre 0.555. Reemplazando nuestro A1 por 0.40, tendríamos 2502 megapascales y este sería nuestro módulo dinámico de la capa asfáltica. Para calcular nuestro coeficiente estructural con base granular A2, utilizamos el CBR del 80% que mencioné anteriormente. La operación es A2 igual 0.032 por el 80%, esto elevado a 0.32, y obtendríamos 0.13. Y en la norma esto estaría dentro del rango, por lo cual estaría cumpliendo hasta ahí. Procedemos a calcular el módulo resiliente de la base granular y la fórmula es el módulo resiliente de la base granular igual a 10 por 0,032 por el 80% elevado a 0.32 más 0.977, esto sobre 0.249. Y como módulo resiliente de la base granular obtendríamos 27.926 PSI. Para calcular el coeficiente estructural de su base granular es A3 igual a 0.058, esto por el 30% elevado al 0.19, y obtendríamos 0.11, que también nos está cumpliendo, está dentro del rango que nos da la norma AASHTO. Procedemos a calcular el módulo resiliente de la subbase granular. Tenemos los datos del módulo resiliente
de la subbase granular, que serían 10 por 0.058 por 30% elevado a la 0.19 más 0.839 y todo esto sobre 0.227, obteniendo así 15.262 PSI. Hasta aquí podemos concluir que todos los valores cumplen con la normativa. También podemos observar que la carpeta asfáltica presenta el mayor aporte por unidad de espesor, seguida por la base y la subbase, lo cual nos asegura un pavimento que cumpla con lo requerido en la norma. Pasamos a determinar los espesores de las capas. Aquí tenemos la ecuación general, vamos a determinar el número estructural y con ayuda del software calculamos los coeficientes estructurales de cada capa para después recalcular y obtener un dato más seguro. Para el diseño de espesores empezamos por la carpeta asfáltica y para esto necesitamos el módulo de la base granular, ya que la capa asfáltica va soportada sobre esta. Aquí observamos el diseño que nos botó el software de la AASHTO, que tenemos un SN de 2,22. Calculamos el espesor y eso nos daría 5,55 pulgadas. Para ajustar el valor de D1 y recalcular ese 1, acercamos a 5.6 y obtendríamos un valor de 2,24. Hacemos el chequeo con la tabla del método AASHTO y observamos que nos está cumpliendo. Para calcular la base granular tenemos que tener el módulo de la subbase granular, ya que esta se soporta sobre la subbase. Observamos que el software AASHTO nos da un SN de 2,77. Para hallar el espesor de la base, tenemos que nos da un valor de 3,79 pulgadas. Este valor lo ajustamos y volvemos a recalcular para adaptar nuestro SN2, obteniendo así un valor total de SN2 de 3,08 y un valor total de SN de la base granular de 0,84. Procedemos a hacer el chequeo y vemos que sí nos está cumpliendo. Por último, procedemos a determinar el espesor de la capa de subbase granular. Tenemos que el espesor nos da 3,79 pulgadas y ajustamos el valor de 3 para solo recalcular el SN de la subbase granular, o sea, el espesor de la subbase granular, el cual sería de 0,99, alcanzando así el número estructural total. En esta tabla podemos observar el aporte estructural por cada tipo de capa. En la carpeta asfáltica tenemos que el SN nos hace un aporte de 2,24, en la base granular 0,84 y en la subbase granular 0,99. Y como mencioné anteriormente, el valor de aporte por capa, o sea, el total de las capas, sería en la carpeta asfáltica 2,24, con la base granular 3,08 y con la subbase 4,7, lo cual nos estaría cumpliendo y así podríamos obtener un diseño bien hecho técnico y estructuralmente. Como conclusión, observamos que el diseño nos está cumpliendo con lo que pide el método AASHTO y cumple con los criterios de tránsito que se nos dieron. Muchas gracias.